Bien, bienvenidos a la clase de Biología 2. Vamos a hablar para esta mañana acerca de las principales causas de variabilidad genética y el cambio evolutivo. Si ustedes recuerdan, en la última clase estábamos hablando un poco acerca de la evolución de aquellas... solo estoy leyendo un mensajito. Bien, estábamos hablando acerca de la evolución. ¿Recuerdan la última vez de las teorías de la evolución, cómo los científicos pues iban eh, proponiendo, iba postulando cada uno de sus principios, cada uno de sus ideales en torno a la evolución y al cambio en las especies? Cómo pues una especie estando en un lugar variaba estando la misma especie en otro lugar. Entonces es así como pues llegaron a determinar las principales causas de variabilidad genética y cómo este influye en el cambio evolutivo de cada una de estas especies. Andrea, por favor, si me puedes leer nuestra base bíblica para este tema, por favor. Sí, profe. Solo leo Mateo 5:48. Sí, Por por tanto, favor. sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ok. Eh, Créalo usted o no lo crea, pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces buscando siempre la perfección, ¿sí? Porque el estudiante identifica teorías acerca del origen de la vida, reconoce la magnificencia de Dios como nuestro único creador. ¿Lo cree usted? ¿Usted cree que Dios es su creador? Pues sí, Dios nos ha creado, Él es el maestro de orquesta, pues en cada uno de nosotros, ¿sí? Él tiene la solución a cada uno de nuestros problemas. Entrando en materia de estudio, las principales causas de variabilidad genética y encontramos en primer plano la mutación, ¿sí? Lisbeth, si fueras tan amable de leer la primera diapositiva del día de hoy, vamos a hablar acerca de la mutación, científico muy importante en el estudio de la evolución. Creo que, no sé si está Lisbeth. Sí, sí está, pero de plano solo dejó ahí iniciar su sesión. Bien, vamos a pedirle favor a alguien más. Ella no se conecta. A Kimberly. Kimberly, a la distancia. ¿Puedes leer la presentación? Mutación. Darwin no conocía la fuente de las variaciones en el organismo, en los organismos individuales, pero observó que parecían ocurrir aleatoriamente. Esto se atribuyó a la mutación. La mutación es un cambio permanente y transmisible en el material genético ADN de una célula. Puede ser producida por errores de copia en el material genético durante la división celular y por la exposición a la radiación, sustancias químicas o virus, o bajo el control celular durante procesos como la meiosis o la hipermutación. Muchas gracias, Kimberly. Gracias por tu lectura. Te agradezco. Sin más que decir, la mutación es el cambio permanente y transmisible de material genético de una célula. ¿Cuáles serían las causas? A través de errores en la copia del ADN, ¿sí? También por la exposición a la radiación, también por un virus, ¿sí? Que serían una de las causas, también por sustancias químicas. Ahora bien, les pregunto, chicas, ¿ustedes han visto personas que tienen alguna mutación? No. Yo, ¿No? profe, pero en la tele. ¿En la tele? ¿Correcto? Ajá, en una película vi que dos niñas nacieron
así pegaditas y un doctor era cristiana y cabal las separó, pero sí nacieron bien juntitas. Entre Ok. ellas tenían que caminar y así. Era muy raro porque cuando hablaban, como si la otra pensara lo que ella pensaba, no sé, era bien raro. Es correcto, es parte de la mutación. Una persona con Entonces 6 sí, dedos es considerada como una mutación. sí porque tiene más de lo que uno tiene, es mi opinión. No es lo normal. Gracias, Briseida. ¿Qué opinan los demás? Valentina, vamos a ver a Valentina. ¿Qué opina Valentina? Pues sí, yo opino que sí es una mutación porque, como dice Briseida, o sea, tiene un dedo más de los que los humanos tienen. Entonces, eso ya lo hace ser diferente. Ok, muy bien, excelente. Correcto, muy bien. Eso es una mutación, chicos. ¿Sí? Un cambio permanente en el ser vivo eh, que se ha producido por errores, tanto en la copia del ADN como ya sea por sustancias químicas, ¿sí? Entonces, vemos ahí la mutación, ¿verdad? Chicas, veíamos el ejemplo de esa tortuga. ¿Cómo está esa tortuga? Pegada, compartiendo el caparazón. Es un ejemplo claro de mutación, pero no solo se da en los animales, también se da en las plantas, entonces hay que lograrlo comprender. En los organismos multicelulares, las mutaciones pueden dividirse en mutación germinal y también la mutación somática, ¿sí? Dos tipos de mutaciones. ¿De qué se trata la germinal? Se transmiten a la descendencia, ya que afecta al ADN de la célula producida por germinales. En este caso, son transmitidas por el óvulo o el espermatozoide. Las mutaciones somáticas se encuentran en el ADN de las células de alguna parte del cuerpo, produciendo malformaciones o muerte de las células que pueden causar cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿el cáncer es considerado como una mutación, chicas? Tal vez dependerá, profe. ¿Qué opinan? Los demás, gracias, Briseida. Creo Yo que pienso que sí. sí, muy bien, Valentina. De hecho, es una malformación, es una mutación a la reproducción de las células. Entonces, todo cambio, todo error que ocurra en nuestro organismo, pues puede considerarse como una mutación. Los dos tipos de mutaciones, chicas, para que lo subrayen o lo vayan anotando, las mutaciones germinales y las mutaciones somáticas. Con la diferencia, Profe, sí, dime. tengo una duda, pero ¿cómo se da la mutación en el cáncer? Esa es la mala reproducción, No Briseida, de las sabría. células, la mala reproducción de las células. ¿Sí? Esto es considerado o es Ah, sí. generado por un mal procesamiento en el proceso de división celular. ¿Sí? Entonces, para que te tomes una idea ahí, que es así como se puede dar la mala Ah, ya. reproducción de células. ¿Sí? Muchas gracias por tu pregunta, Briseida. Dos, vamos con el flujo de genes. La mutación era la número uno, la primera causa de la variabilidad genética. La número dos es el flujo de genes. Y le vamos a dejar el tiempo a Pamela que pueda leer el siguiente texto. Pamela, bienvenida a la clase. Creo que, Profe, ella parece que no Profe, yo tenía creo, mucha señal. ajá, igual estaba en las demás clases, profe, y apenas respondía. ok, Pero sí creo, entonces, sí está en la clase. ok, no hay ningún problema. Entonces vamos a dejarle el tiempo a Raimundo. Vamos, Raimundo. Leo todo Profe, eso. disculpe, es que viera que la señal aquí está re mal. Ah, vaya, no te preocupes, Pamela. Ahí te vamos a Dice, comprender. Vamos, Raimundo. flujo de genes. Es el intercambio de genes entre poblaciones diferentes, normalmente relacionadas mediante un cruzamiento. El flujo de genes o movimiento de alelos entre distintas poblaciones favorece la variabilidad genética en estas poblaciones.
Ok, el flujo de genes es el intercambio de genes entre poblaciones diferentes, normalmente relacionadas por el cruzamiento, ¿sí? El flujo de genes o movimiento de los alelos entre las distintas poblaciones favorece a la variabilidad genética de las poblaciones. ¿Cómo así, profe? Ok, vemos un ejemplo en el cual pues recuerden que los genes siempre van a llevar un carácter. En este caso estamos viendo el ejemplo de un escarabajo, pues gracias al intercambio de genes de una población con otra, pues el escarabajito, vean, en este caso tenemos dos escarabajos verdes que por el flujo de genes que estos poseen, 3 de ellos, de sus bebés, fueron de las mismas características y uno es cafecito, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Porque normalmente se tiende a tener un cruzamiento de genes. A esa relación se le conoce como flujo de genes, ¿sí? Porque los alelos se fueron moviendo en el intercambio, ¿sí? De cada uno de los genes de cierta población. Entonces, esa es otra de las causas de la variabilidad genética, el flujo de genes. Tenemos acá, cuando los individuos se mueven de una población a otra y se cruzan en una nueva ubicación, los alelos se transfieren de una posa genética a otra. Posa genética se le llama al conjunto de genes que van a ser trasladados de un individuo a otro. Por ejemplo, el polen puede ser un agente de flujo genético, ya que es esparcido por los vientos, llevando alelos de una población a otra, ¿sí? Entonces, es ahí la relación en el flujo de genes. Vemos una imagen del polen, ahí. Vamos con otra, la deriva genética. La deriva genética tenemos acá. Y le vamos a pedir favor vamos a ver quién no ha participado. A Saraí. Saraí, ¿puedes leerte ese párrafo, por favor? Sí. Consiste en cambios en las frecuencias genéticas debido a que los genes de una generación dada no constituyen una muestra presentiva de los genes de la anterior. Observa en la figura 4.11 cómo algunos genes se pierden con el paso de muchos años o cuando existe cualquier suceso que termine con la vida de manera inesperada y por casualidad o porque permitan que se produzca solo de esta forma subconjunto de una población, lo que puede causar cambios aleatorios en las frecuencias de alelos. Este suceso es conocido como derivada genética y en estos cambios pueden ocasionar la desaparición de un alelo en la población. Ok, la deriva genética, muchas gracias, Saraí, es prácticamente los cambios en las frecuencias genéticas. ¿Debido a qué? A que los genes de una generación no constituyen a la muestra representativa de los genes de la anterior. Es decir, señoritas, joven, es decir, de que acá se van perdiendo los genes, ¿sí? En este caso, pues se pierden con el paso de los años, ¿sí? Cuando existe cualquier otro suceso que termine con la vida, ¿sí? Inesperada, se van perdiendo los genes, ya sea por la casualidad o porque permitan que se produzca un solo subconjunto en el cual pues el individuo posee este subconjunto y de manera repentina pierde la vida, se termina la deriva genética. Entonces ahí es donde se da este fenómeno en el cual pues se ve el cambio de deriva genética. Aquí vemos la figura 4.11, tenemos acá la selección, vemos el mutante ventajoso, tenemos un mutante muy ventajoso, los azules son los ventajosos y los rojos son los muy ventajosos. Vean cómo tenemos acá. En la generación 0, pues teníamos un punto rojito, un muy ventajoso. Vean los azules. La generación 1000 teníamos ya 2 puntitos. En la generación 2000 ya teníamos 4 puntitos. La generación 3000 ya tenemos más puntitos, ¿sí? Pero vean, se fueron multiplicando los puntos rojos y esa deriva en la generación 3000, ¡pum!, desapareció. Inesperadamente. Se desaparecieron los genes y nos queda
únicamente la generación otra vez 0, una generación N, ya sin puntitos rojos, ¿sí? Ya sin agentes muy ventajosos. Entonces, es así como se da ese cambio. Entonces, aquí es donde venimos y observamos cierto ser de la generación 2000, lo comparamos con una generación 0, ya sin agentes muy ventajosos, y nos damos cuenta de ese cambio, de esa variabilidad genética. Es por eso que pues se van dando este tipo de variación. Tenemos la interacción con el ambiente. Pedirle favor ahí a Sofi, si fuera tan amable de leerme la interacción con el ambiente. Mm, Interacción con el ambiente. Los animales poseen la capacidad de obtener, registrar y procesar la información acerca de las condiciones en que se encuentra el medio ambiente. Este factor influye, entre otros aspectos, en su ciclo reproductivo, así como en el desarrollo de sus crías. Bien, Sofi, leyendo esto, mira, que acá tenemos más que todo la interacción con el ambiente. ¿Podrías darme tú un ejemplo de ese parrafito? ¿Cómo así? Especifíqueme mejor su pregunta porque no le capté muy bien, dígame. Ok, tomando como base la interacción con el ambiente y lo que tú pudiste leer en la presentación, ¿puedes dar algún ejemplo de cómo la interacción con el ambiente contribuye a la variabilidad genética o al cambio evolutivo también de las especies? Ahí saber, yo creo que ahí no sé, profe. Bien, No. es sencillo. El ambiente tiene mucho que ver con el cambio de las especies, chicos. No podemos venir y observar una especie que sea de clima cálido con una especie que sea pues de un clima templado, ¿sí? Quizás sí se pueden desarrollar, por ejemplo, si no me voy a basar en animales, en plantas. Si nosotros sembramos una plantita de naranja, pues en nuestro clima, que es un clima templado, no va a tener, su fruto no va a ser tan, ¿qué les digo? Tan buen ejemplar como un árbol de naranja que se dé en un clima cálido, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones del ambiente van cambiando las características de cada uno de los ejemplares, en este caso hablando del árbol de naranja. Si está en su clima, que esta se da en un clima cálido, pues su fruto va a ser mejor que estando en un clima templado. Es así como la interacción con el ambiente influye mucho en tener esos cambios. Por eso nosotros vemos unas naranjitas todas tristes, acá de Huehuetenango, comparadas con unas naranjas bien galanonas que se dan en climas cálidos. No sé si me doy a entender en ese sentido, chicas. Sí, profe. Estamos con el apareamiento no aleatorio. La selección de una pareja no es al azar. Eso es por aquello que ustedes, chicas, pues, para que lo tomen en cuenta, y lo vuelvo a repetir, la selección de una pareja no es al azar. Imagínense eso ustedes. Pero enfocándonos en biología, cada macho de una población debe tener igual oportunidad de aparearse con una de las hembras. Pero la realidad es que el apareamiento no es aleatorio, es una regla en la mayoría de las poblaciones. No es nada más la simple regla de que, bueno, va cualquier macho de cierta población a aparearse con cualquier hembra, no lo es así. El apareamiento no aleatorio por sí mismo no altera la frecuencia de los alelos dentro de una población. Puede tener efectos considerables sobre la distribución de los genotipos. Estos podrían ser más comunes y afectar a la dirección de la selección natural. Entonces, importante también este aspecto. Los efectos del apareamiento no aleatorio pueden tener una función significativa en la evolución. ¿Cómo así? Ya que muchos organismos tienen la movilidad limitada y tienden a permanecer cerca del lugar de nacimiento.
En muchos casos, los descendientes son productos de parientes. Entonces, vemos ahí que en este caso, pues se van apareando ya con los mismos descendientes. La realidad en este caso es porque como no es un apareamiento no aleatorio, muchas de las especies no tienen la oportunidad de poder tener una movilidad muy, ¿qué les podría decir? Una capacidad de movilizarse con frecuencia. Entonces terminan apareándose con los parientes, ¿sí? Y esto me genera lo que se le conoce como el apareamiento no aleatorio, ¿sí? Porque no hay otra opción más que aparearse con los que tienen disponibles en el lugar donde ellos se encuentran. Vamos con la selección natural. Las poblaciones que presentan las características más favorables hacia todos aquellos factores selectivos son los organismos que sobreviven gracias a la variabilidad genética hacia los factores del medio. La selección natural no actúa directamente sobre los genotipos, sino sobre los fenotipos, las estructuras y los componentes que muestran los miembros de la población. Era lo que les decía, en esta selección natural, aquel organismo que está más preparado, que está más fortificado, más fornido, es el que sobresale dentro de toda la población. Esto es lo que hoy en día nos está pasando, chicas, de que aquí el más robusto, el más preparado, el mejor, el que tiene una mejor dieta en su organismo, pues se le está anteponiendo a esta crisis que estamos viviendo y estamos en un proceso de selección. Solo aquellos individuos que tienen o que cumplan con ciertas características en su sistema inmunológico, pues van a ser parte de esa selección natural. Es increíble cómo nosotros como seres humanos estamos pasando por un proceso de selección natural. Significa que los seres humanos mejores preparados en sistema inmunológico están quedando y los menos favorecidos son los que están pasando, y sí que con todo respeto a la presencia de Dios. Entonces, importante cómo hasta hoy en día se sigue dando el proceso de selección natural. Chicas, hasta ahí la presentación. Una presentación muy importante. Recuerden cada una de las causas de la variación genética, la selección natural, el apareamiento no aleatorio, la interacción con el ambiente, también tenemos la deriva genética, también tenemos el flujo de genes y también tenemos lo que se conoce con el nombre de mutaciones. Es ahí, señoritas, Raimundo, que con esto pues terminamos la clase en relación a las principales causas de variabilidad genética y el cambio evolutivo. No sé si tengan alguna duda antes de terminar la sesión. Profe, con la tarea, ¿podemos utilizar esta información o es necesario investigar? No. Tienen que, de hecho, pueden utilizar esa información. Excelente si utilizan la información, porque es mucho mejor para mí. Si usted quiere agregarle bueno. más, también se puede. No hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cuándo va a abrir para que subamos la tarea? Hoy la voy a abrir. Ah, está bien, profe, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Creo que no. Bien, estamos bien, chicas. Reciban un fuerte abrazo de mi parte a la distancia. Les extraño mucho. Como quisiera verles, estar ahí con un montón de bromas y todo lo que ustedes solían hacer, no solo entre ustedes, sino también a nosotros los profesores. Pero no se puede ahora y todo eso se extraña. Se extraña bastante, pero lo que más conviene es que ustedes estén bien y me da mucho gusto poderles saludar. Saber que ustedes están acá para mí es saber de que todo está bien en casa, todo está bajo control. Cuando no reciban una clase mía, pues dirán, algo pasó con el profe. Entonces, esa es la señal. Que Dios me los bendiga. Reciban un abrazo. Salúdenme a sus papis. Y pues, que Dios les guarde, les provea, les bendiga en todo momento. Hasta aquí dejamos la clase de biología.